Al final del siglo II, la poderosa dinastía Han, que había gobernado China durante 400 años, se desmoronaba. El emperador era una marioneta, la corrupción era rampante y el pueblo sufría bajo el peso de hambrunas y rebeliones, como la de los turbantes amarillos. En este crisol de caos, una nueva generación de hombres ambiciosos vio la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de forjar un nuevo destino para China. Este es el relato de héroes, tiranos y estrategas. Esta es la historia de los tres reinos. La corte imperial era un nido de víboras. Los eunucos acumulaban un poder inmenso, chocando constantemente con los eruditos confucianos y los parientes de la emperatriz. En medio de esta parálisis política, el país se fracturó. Los gobernadores provinciales y los generales, lejos del control central, comenzaron a actuar como reyes en sus propios territorios, levantando ejércitos privados. La dinastía Han existía solo de nombre. En realidad, China ya estaba dividida. De este caos surgieron figuras legendarias. Al norte, se alzó Cao Cao, un brillante estratega, poeta y un político absolutamente despiadado. Hijo adoptivo de un eunuco, conocía los entresijos del poder. Con una mezcla de astucia militar y una increíble capacidad para atraer talento a su lado, Cao Cao rápidamente consolidó su dominio sobre las vastas llanuras del norte de China, controlando al emperador y gobernando en su nombre un maestro titiritero en el gran teatro de la guerra. Mientras tanto, en el suroeste, un hombre de origen humilde pero con un linaje imperial reclamado, tejía su propio destino. Su nombre era Liu Bei. A diferencia de Cao Cao, su mayor activo no era la astucia militar, sino una profunda humanidad y un carisma que inspiraba una lealtad inquebrantable. A su lado luchaban dos de los guerreros más feroces de la historia china, Guan Yu, el dios de la guerra, y el impetuoso Zhang Fei. Juntos, juraron restaurar la dinastía Han, un sueño noble en un mundo brutal. En las fértiles tierras del sureste, a lo largo del río Yangtze, gobernaba la familia Sun. Tras la temprana muerte de su carismático hermano Sun Ce, el joven Sun Quan heredó el poder. Aunque menos audaz militarmente que su hermano, Sun Quan era un administrador excepcional y un maestro de la diplomacia. Supo rodearse de consejeros sabios y generales competentes, creando un estado próspero y defendible, el futuro reino de Wu. Para el año 208, el equilibrio de poder estaba a punto de romperse. Cao Cao, en la cima de su poderío, marchó hacia el sur con un ejército colosal, que según las crónicas contaba con 800.000 hombres, aunque las cifras reales probablemente fueran menores. Su objetivo era aplastar a sus rivales, Liu Bei y Sun Quan, y unificar China bajo su estandarte. Liu Bei, superado en número, se vio forzado a una retirada desesperada. El futuro parecía sombrío. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado gracias a un hombre, Su Heliang, consejero principal de Liu Bei. Era un estratega cuya mente funcionaba a un nivel casi sobrehumano. Viajó al territorio de Sun Quan y, con una elocuencia legendaria, lo convenció de que la única esperanza de supervivencia era una alianza. A pesar de la desconfianza mutua, Sun Quan aceptó. La escena estaba lista para una de las batallas navales más decisivas de la historia. La confrontación tuvo lugar en los acantilados rojos, en el río Yangtze. El ejército de Cao Cao, compuesto principalmente por soldados del norte no acostumbrados al clima húmedo ni a la guerra naval, sufría de enfermedades. Los estrategas de la alianza, Su Heliang y Zhou Yu, aprovecharon esta debilidad. Usando el engaño y una flota de barcos incendiarios lanzados con el viento a favor, convirtieron la masiva armada de Cao Cao en un infierno flotante. La derrota fue total. Cao Cao apenas escapó con vida, y su sueño de una conquista rápida se hizo cenizas. La batalla de los acantilados rojos fue el punto de inflexión. Solidificó la división de China en 3 esferas de influencia. Cao Cao se retiró al norte para consolidar su estado, que se conocería como Wei. Liu Bei,
con la ayuda de Zhuge Liang, conquistó las estratégicas tierras del oeste, fundando el reino de Xuan, y Sun Quan se proclamó emperador de Wu en el sureste. El período de los tres reinos había comenzado oficialmente. Lo que siguió fueron décadas de un complejo ajedrez geopolítico, un estado de guerra casi constante, salpicado de alianzas temporales, traiciones y enfrentamientos épicos. En este escenario, brillaron las mentes estratégicas. Zhuge Liang, primer ministro de Zhou, lanzó múltiples expediciones al norte contra Wei, no solo para conquistar, sino para mantener vivo el sueño de restaurar la dinastía Han. Sus campañas, llenas de ingeniosos ardides, como la estrategia de las flechas de paja o las fortalezas vacías, se convirtieron en leyenda. Frente a él, en el bando de Wei, se encontraba su némesis intelectual, Sima Yi, paciente, pragmático y profundamente astuto. Sima Yi era el maestro de la defensa. En lugar de buscar la gloria en batallas decisivas, desgastaba a sus enemigos, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. El duelo entre Zhuge Liang y Sima Yi fue una batalla de mentes que definiría el curso de la guerra durante años. Pero esta era de héroes tuvo un costo humano devastador. Décadas de conflicto ininterrumpido, hambrunas y plagas diezmaron la población de China. Se estima que la población se redujo en decenas de millones. Una de las épocas más letales de la historia mundial. Ciudades enteras fueron arrasadas y campos fértiles abandonados. Detrás de las historias de gloria y estrategia, había un océano de sufrimiento anónimo. Con el tiempo, la primera generación de líderes legendarios desapareció. Cao Cao, Liu Bei, Guan Yu, todos murieron. Zhuge Liang, agotado por sus incesantes campañas, falleció en el campo de batalla, dejando un vacío irreemplazable en el reino de Zhou. En Wei, el poder real pasó de la familia Cao a la familia Sima. Sima Yi y sus hijos, a través de una serie de golpes de estado y maniobras políticas, se hicieron con el control total del reino más poderoso de los tres. La balanza finalmente se inclinó. En el año 263, el ejército de Wei, bajo el mando de los descendientes de Sima Yi, lanzó una invasión final y decisiva contra el debilitado reino de Zhou, que se rindió poco después. Unos años más tarde, en el 280, el nieto de Sima Yi, Sima Yan, quien ya había usurpado el trono de Wei y fundado su propia dinastía Jin, conquistó el último reino restante, Wu. Después de casi un siglo de división y guerra, China fue finalmente reunificada. El periodo de los tres reinos llegó a su fin, pero su legado es eterno. Más allá de la historia, esta época fue inmortalizada en el Romance de los Tres Reinos, una de las novelas más importantes de la literatura china. Esta obra, una mezcla de hechos históricos y ficción épica, ha moldeado la percepción popular de estos personajes durante siglos, convirtiéndolos en arquetipos de lealtad, traición, inteligencia y valor. Hoy, la influencia de los tres reinos pervive en óperas, películas, series de televisión y videojuegos en todo el mundo. Las estrategias de Zhuge Liang y Sima Yi todavía se estudian en academias militares y escuelas de negocios. La historia de los tres reinos nos recuerda que en tiempos de caos, surgen figuras extraordinarias capaces de cambiar el curso de la historia, pero también nos advierte del terrible precio del poder y la ambición desmedida, un eco de tambores de guerra que resuena a través de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.